Buenas tardes, mi nombre es Itziar González, procedente de la Universidad Autónoma de Coahuila, y nuestra ponencia se llama Covariación, Variación y el unificador de un sistema de referencia. Fundamentos de ideas cartesianas. Como se sabe, pues las gráficas son pieza clave dentro del currículo matemático escolar para las matemáticas tempranas. Su adecuada lectura e interpretación, pues permiten observar y analizar fenómenos que se encuentran en otras disciplinas, como lo es en física, para los fenómenos de movimiento, el crecimiento bacteriano en biología, el aumento o disminución del peso en economía, pues entre otras. No obstante, ¿verdad? Estas habilidades se consideran complejas, pues porque la gráfica en sí es un signo complejo, que tiene una gran carga de significados culturales, históricos y sociales, que se le han asignado y afinando a través de todo este tiempo. Tal así son importantes que dentro del trabajo de González pues se buscó identificar esas dificultades dentro en estudiantes de nivel superior, especialmente en la carrera de ciencias. Se presenta uno de las 9 tareas de ese trabajo y dice así: la siguiente gráfica muestra cómo la velocidad de un auto de carreras varía durante la segunda vuelta de una carrera. Dibuja un circuito que corresponde a la gráfica de arriba. En este caso pues las tenemos a la derecha, ¿verdad? Y se menciona que también que el inicio y la meta son el mismo punto, a lo que da a entender que es un circuito cerrado. Se pregunta que cuántas curvas tuvo el circuito, por qué, cómo supo. Entonces, se menciona que la dificultad más pronunciada en esta tarea, y no exclusivamente de ella, sino también en las otras, es la interpretación icónica que habla de la trayectoria como una imagen. Esto quiere decir que se tomó la gráfica que describe el movimiento como la copia de la trayectoria que realiza, en este caso, el corredor. Aquí esto se puede visualizar o entender, ¿verdad?, mediante estos dos ejemplos que son respuestas de dos diferentes estudiantes, en la cual uno dice: yo digo que son 9 curvas las que tiene el circuito, porque resulta que la gráfica tiene 9 curvas y de hecho aquí las marca. Y el otro estudiante dice: no, yo digo que tiene 4 curvas el circuito porque resulta que la gráfica tiene 4 tramos rectos. Entonces se tomaron así. Cuando realmente pues las curvas aquí mencionan pues, bueno, aquí las disminuciones de velocidad indican que hay curvas, entonces debió ser un circuito como un tipo triángulo. Sin embargo, en el trabajo de Saldívar dice que pues esto es muy común, que no es de asustarse, porque resulta que cuando al ciudadano se le pide que represente una situación, especialmente de movimiento, utiliza herramientas de argumentos que previamente utilizó. Vaya la redundancia. Es decir, esas herramientas de argumentos que se le fueron dando a través de su experiencia y que posiblemente le fueron funcionando. Uno de los ejemplos que se ve ahí es su trabajo, que él dice, le pide a estudiantes que describan el movimiento de unos sensores, a lo que estudiantes pues hacían este tipo de dibujos, que eran más que nada como flechas que indicaban la dirección hacia donde subía o bajaba el resorte, y así como que la distancia que estaba tomando. Esos son elementos pictóricos que posiblemente no son aceptados socialmente dentro de las aulas, pero sin embargo pueden ser transformables y moldeables o hasta guiados. Entonces, dado que es muy natural, que es algo que se da por experiencia, nosotros pues tenemos esa duda de que cómo podemos aprovechar esas experiencias de los estudiantes. Entonces se hizo una revisión de literatura en la cual se encontró que los siguientes 3 nociones pues pueden permitir el desarrollo de ideas cartesianas, lo que es la covariación, el uso de estrategias variacionales y el unificador sistema de referencias. ¿Por qué ellos 3? Porque la covariación implica la identificación de las variables, la dependencia de una con la otra, la relación que hay entre ellas, la identificación de ese cambio, la interpretación de ese cambio, que estamos hablando de variación, que cómo cambia, qué cambia, cuánto cambia, ¿verdad? Y pues también se busca analizar todo ello a través de una posición inicial,
un punto de referencia. Entonces esto es lo que da estas tres nociones. A lo que nos preguntamos, ¿cuál es el rol de la variación, covariación y el unificador de sistemas de referencia en el desarrollo de ideas cartesianas? Entonces, para ello nos estamos basando en la teoría de la objetivación, que pues es una teoría sociocultural contemporánea, que es una teoría de enseñanza-aprendizaje, que las concibe como un único proceso que implica tanto el saber como el ser. Entonces, en uno de los trabajos de Radford, ¿verdad?, menciona que la cultura y la experiencia que desarrolla un estudiante es principalmente ahí en el aula, y se basa en que pues, estas matemáticas que encuentra en la escuela son matemáticas con una larga historia, que han sido moldeadas por individuos, culturas, instituciones. Así que el aprendizaje es visto como un proceso de objetivación, que este proceso pues son los procesos sociales, colectivos de toma de conciencia, de sistema de pensamiento y acción cultural históricamente constituidos, que pues gradualmente hemos notado y que los dotamos de sentido. Este proceso de objetivación se da en la actividad, es decir, el aprendizaje se da en la actividad, que es en la cual pues uno como individuo produce sus medios de subsistencia, que también se produce a sí mismo como ser humano. Esto quiere decir que nosotros humanos por naturaleza somos seres de necesidad, y esa necesidad se satisface a través de algo externo, a lo que el humano tiene que exponerse, ¿verdad?, al mundo, y en esa exposición pues se produce como sí mismo, se transforma, ¿verdad?, y se produce a sí mismo como produce su papel dentro de la misma sociedad. Entonces, para ello, ya hablando ahora sí de las tres nociones que identificamos, está la covariación, que la podemos definir como la relación entre las variaciones simultáneas de dos cantidades. Aquí, sin embargo, Carlson describe que el razonamiento covariacional es las actividades cognitivas involucradas en la coordinación de dos cantidades variables. Entonces, dice, pues sabes que el razonamiento covariacional son 5 niveles desarrollables, que uno posterior no puede realizarse sin que se haya hecho uno anterior. Aquí se sintetiza esa información porque aquí habla de acciones mentales que están involucradas en esos niveles. Pero para dejarlo así claro es, oye, si yo me dicen que yo estoy en el nivel 3 o yo tengo un nivel 3 de razonamiento covariacional, significa que yo empleé la acción mental 1, la acción mental 2 y la acción mental 3. Oye, si yo estoy en la acción mental 5, significa que yo desarrollé todas o presenté todas las acciones mentales ahí mencionadas. Entonces, vamos a las acciones mentales. La primera es la coordinación del valor de una variable con los cambios en la otra. ¿Qué quiere decir? Pues la identificación de las variables, el poner nombre a los ejes. La segunda es la coordinación de la dirección del cambio, ¿verdad?, de una variable con los cambios en la otra, que es la construcción de una línea recta creciente. La acción mental 3 es la coordinación de la cantidad del cambio de una variable con cambios en la otra. Esta quiere decir al trazar puntos, al construir rectas secantes. La acción mental 4 y la acción mental 5 se consideran como las más complejas, así como el nivel 4 y 5, porque ya estamos metiéndonos en terrenos variacionales. La acción mental 4 habla sobre la coordinación de la tasa promedio, de cambio de la función con incrementos de cambio uniforme en la variable de entrada. Aquí se ve con la construcción de rectas secantes contiguas para el dominio. Y por último, la coordinación de tasa de cambio instantánea de la función con cambios continuos en la variable para todo el dominio de la función, en este caso la variable independiente. Aquí es la construcción de ella de curvas suaves y que se indican, ¿verdad?, los claros cambios de concavidad. Entonces, la otra noción que tenemos es la variación. Caballero la define como la cuantificación del cambio. De hecho, hay una línea de investigación que se llama pensamiento y lenguaje variacional, en el cual pues promueve, ¿verdad?, que se implementen tareas variacionales con la finalidad de que se promueva el uso de estas estrategias variacionales. Son 4. La primera es la comparación, que es ¿verdad?, establecer diferencias entre dos estados. Y también se puede identificar como es más alto que, cuando se dice es más corto que, está por encima que, es más pequeño. En este se utiliza, ¿verdad?, se recurre a un marco de referencia. La seriación es analizar varios estados y no únicamente dos, con el objetivo de encontrar una relación o propiedad entre ellos. Puede ser cuando se haya una relación funcional entre variables, encontrar un patrón de comportamiento de una gráfica.
La predicción se asocia a la acción de poder anticipar un comportamiento. Después de hacer un análisis de variación, ¿verdad? Se postula nuevo estado, usualmente a mediano o largo plazo. Y la estimación, que es similarmente a la predicción, lo único que cambia es que se proponen nuevos estados o comportamientos, pero a corto plazo. Y tenemos lo que es el unificador de sistemas de referencia, que se puede ver, ¿verdad?, como el punto de origen en una gráfica cartesiana, que es en el punto en el cual a partir de él se definen posiciones, se organizan acciones e interpretaciones, el inicio de una trayectoria. Y sin embargo, aquí Radford lo define como unificador de sistemas de referencia porque pues la velocidad del espacio y tiempo son sistemas de referencia y lo que hace el origen es unificarlos, ¿no? Juntarlos, hacerlos uno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos emplear la teoría de la objetivación y que se metan esas nociones para poder trabajar esas nociones? Un ejemplo que se da es usar el fundamento principal de la teoría de la objetivación, que es la labor conjunta. En este caso, bueno, se le conoce así también a la actividad, en el cual, pues, el emisor de reconocimiento no solo se va a basar en el docente, o no solo se va a cargar solamente al estudiante, sino que se busca ese equilibrio en el cual el docente presenta la actividad, se busca que también se trabaje en la parte social, en el que trabajen en pequeños grupos los estudiantes, haya discusiones, ¿verdad?, de profesor-estudiante, entre mismos estudiantes, también discusión entre grupos, discusión general, todo con la finalidad de también dar el espacio individual y grupal para que también ellos puedan platicar, ¿verdad?, y discutir, escoger cuál es la mejor opción acerca de sus vivencias y las experiencias que tuvieron en esa actividad. Un ejemplo de ello para trabajar estas tres nociones utilizando la teoría de la objetivación es esta actividad que nosotros estamos desarrollando para mi examen de maestría. Consta de 3 momentos y aquí se menciona la intención de cada una de ellas, qué noción se quiere trabajar. El primer momento es la cooperación. Queremos empezar con la cooperación para la identificación de las variables. Aquí el ejemplo que se da del ejercicio es que se va a presentar la situación en contexto de un ciclista a los estudiantes y les va a decir, oye, ¿cómo tú puedes decir o puedes representar el movimiento que hace el ciclista al bajar por la colina? Aquí se les da, ¿verdad?, la libertad de que pues utilicen herramientas pictóricas o ese tipo de cosas. Y la finalidad es irlas guiando, o sea, les preguntas de que, oye, ¿y eso me describe cómo baja? ¿Qué tan rápido va? O sea, ese tipo, ¿verdad? Pero principalmente tiene aquí el que identificar que las variables que están en juego y que le permiten hacer esa representación es la altura de la colina y el tiempo, ¿verdad?, en el que tarda en bajar. Ese es un ejemplo de una tarea, ¿verdad?, de tantas que se pueden poner en ese momento. En el momento 2 se va a trabajar la noción de la variación, en este caso sobre la promoción de uso de estrategias variacionales. Aquí el ejemplo que se da, si se dan cuenta, son 2 colinas que procuramos que tuvieran la misma pendiente, lo único que difiere son las alturas. Entonces aquí se le van a hacer preguntas al estudiante como, oye, ¿cómo tú le vas a explicar a un amigo que tú bajaste por la colina A y no por la colina B? ¿Cómo le puedes decir a un amigo, a tu compañero, ¿verdad?, que bajen la más rápida? ¿Cuál sería la más rápida? Ese tipo de preguntas. El momento 3 se pretende que sea un poco más extenso porque va a haber un momento de instrumentalización en la cual se va a usar una tecnología educativa como el uso de sensor y calculadoras graficadoras, en la cual se usa el sensor, ¿verdad?, con la finalidad de que se familiaricen los estudiantes con su uso y cómo va marcando las gráficas, así como que ellos estén experimentando con el movimiento para decir, oye, si me muevo acá, la gráfica está saliendo así, oye, si muevo el sensor, resulta que el origen se está moviendo, ¿no? Entre otras cosas. Y en ese mismo momento, pues se va a buscar la articulación de esos 3 elementos anteriores. Se les va a poner ejercicios como ese ciclista que va bajando por la colina y ahora sí le podemos decir, oye, ya que trabajaste también el origen, ya puedes, y usaste el sensor, pues resulta que ya puedes más o menos leer gráficas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo representas gráficamente el movimiento del ciclista? Y pues es todo de nuestra parte. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.